Saludo ahora al doctor Buendía, él es director de Buendía y Márquez. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a la audiencia. Oye, pues los números han sido un poquito devastados por la riada de las declaraciones políticas. Tú sacaste hace unos días una encuesta en El Universal y vino después la declaración de Marcelo Ebrard, que si las encuestas están cargadas o no, y bueno, pues vino el sorteo. ¿Cómo estás viendo, Jorge, el panorama? Mira, pues es natural que en un proceso como este, que es un proceso inédito porque pues es la primera vez que el partido gobernante con altas probabilidades de mantener esa condición de elegir su candidato a la presidencia a través de el método de encuesta. Entonces, pues naturalmente que alrededor de él pues ha habido mucha polémica y mucho debate político, pues como todas las reglas, pues los diferentes actores pues se percatan de que hay ciertas reglas que les benefician o que no les están siendo favorables. O peor aún, números que les benefician o no, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aquí creo que uno de las consecuencias de usar las encuestas como un método de decisión es que pues antes de que se realice el ejercicio oficial, pues los diferentes actores ya más o menos tienen estimado ahora sí que cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus probabilidades. Y pues naturalmente en este contexto pues van a enfatizar, van a echarle porras, por llamarlo así, a los estudios que les sean más favorables y pues naturalmente que serán más críticos de aquellos que no les resulten tanto. Tú tenías a Claudia 12 puntos arriba de Marcelo. Hace casi 6-7 semanas y el estudio que publicamos esta semana está en 13 puntos. Es decir, no ha habido mucho movimiento, hay estabilidad en las preferencias, al menos a nivel agregado, pero es un porcentaje importante, fuera del margen de error de la encuesta. Dicho esto, es un ejercicio, digamos, que realizamos con la información disponible. ¿Qué quiero decir con eso? Pues con las preguntas que sabemos que se han utilizado en el pasado en ejercicios similares de Morena, con una metodología, por llamarlo así, clásica, pero todavía no sabemos, por ejemplo, se han, digamos, filtrado a medios o ha habido información sobre cuáles van a ser las características del ejercicio que va a realizar a Morena. Ahí puede haber diferencias, digamos, en términos del fraseo de las preguntas, el orden de las preguntas en el cuestionario, sin duda el hecho de que vaya a haber representantes de los partidos atestiguando las entrevistas, pues esto va a generar modificaciones, ¿no? Y debe ser bastante inhibitorio, ¿no? Que lleguen a tu casa y digan, a ver, aquí está el representante de Velasco y de todos los demás. Pero déjame preguntarte una cosa, hace un momento hablaba con la secretaria general. ¿Es aceptable para una casa encuestadora que un partido, sobre todo cuando se va a decidir algo tan importante como quién es el candidato, que el partido sea el que establezca la muestra, Jorge? Mira, no es nuevo esto. Y las muestras, porque no solamente es que el partido fije la muestra, ha habido circunstancias en las que clientes, por ejemplo, te proporcionan la muestra, ¿no? Instituciones académicas, clientes en el extranjero. ¿Cuál es el papel de la casa encuestadora? Pues básicamente validar que la muestra que le están proporcionando para ser levantada tenga la suficiente representatividad. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que tenga una distribución geográfica que represente al país, a la población del país, que esté todas las zonas del país bien representadas, que la distribución urbano-rural también esté bien representada, que además, por ejemplo, te replique bien los resultados de la elección federal pasada, en este caso, e incluso te puedes ir a la elección presidencial. Es decir, hay diferentes mecanismos para evaluar
que haya cierta consistencia, sí. La calidad de una muestra, ¿no? No es que te den una muestra y tú vas con los ojos cerrados a aplicarla. Pero en este caso, si a ti te tocara participar en esto, ¿te parece que las condiciones son lo suficientemente asépticas como para que un profesional haga la tarea de hacer el espejo, Jorge? En el término de la muestra, pues sí, la primera tarea sería revisar que esta tenga estas características que te estoy mencionando, y dicho eso, pues puedes asumir que efectivamente la muestra tiene esta característica de aséptica, ¿no? Ahora, dicho esto, Leonardo, creo que hay que ser enfáticos en el sentido de que en la participación de las encuestadoras en este proceso de selección va a estar muy acotado precisamente por lo que tú señalas, ¿no? La muestra nos la van a proporcionar, y también pues va a meter ruido la presencia de los representantes de los partidos. Todavía se desconocen las características, digamos, si los representantes de los, perdón, no de los partidos, de los aspirantes están a suficiente distancia, pues esta característica inhibitoria pues ciertamente se reduciría, ¿no? Hay que ver todas estas características de logística, de levantamiento, para evaluar. Pero ciertamente, pues aquí lo que estamos viendo es que yo lo llamaría así, que es un híbrido entre encuesta y elección, ¿no? Porque para mí la analogía es los representantes de los aspirantes que van a atestiguar las entrevistas, pues es el equivalente a los representantes de partido en las casillas, ¿no? El tema es que aquí no habrá elección que valide las encuestas, ¿no? Son un fin en sí mismo, Jorge. Bueno, es un método que va a generar resultados, ¿no? Y en ese sentido, por eso están apostando por la realización de 5 ejercicios de esta naturaleza. Por lo que sabemos de las características de este tipo de ejercicios, pues todo, dadas sus condiciones, pues debieran asemejarse en sus resultados. Sí, deberían ser absolutamente convergentes, que de hecho es la función de los espejos. Pero bueno, ahora tenemos todo este debate político que ha planteado uno de los aspirantes, y tal como están las cosas, pues hay dudas incluso hasta de si se ceden lugares o no. Pero bueno, eso lo tendrá que resolver el partido, Jorge. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que distinguir la parte política de la parte técnica, ¿no? O sea, a tu leal saber y entender, ¿esto puede dar un resultado confiable para todos? Yo creo que sí, porque básicamente pues lo que está ocurriendo es que va a haber, por un lado, la muestra va a ser validada, o debiera ser validada por las empresas participantes. En segundo lugar, en la presencia de los representantes de los aspirantes, es una suerte de supervisión que hay sobre el levantamiento de campo. Y nosotros como empresas, o al menos muchas empresas, pues sí estamos acostumbradas a que haya supervisión, incluso presencial, ¿no? No es algo nuevo. ¿No te aumenta mucho la no respuesta? Digo, si yo viera, llegan a mi casa con 6 comisarios, le diría, mire, a menos que sea la encuesta de Buendía y Márquez, no la contesto, man. No, ciertamente creo que estás apuntando a algo que ciertamente tiene que definirse. ¿Cuáles van a ser las características de esta supervisión? ¿A qué distancia deberán estar los representantes del entrevistado? ¿No? Entonces, esa parte le están definiendo. Me parece que hasta cierto punto es natural que se les mantenga a distancia, ¿no? Pero son reglas, digamos. Porque el promedio de no respuesta, ¿por dónde lo traes más o menos, Jorge? Bueno, es que hay diversos tipos de no respuesta. Uno es la no respuesta de la vivienda, sí. Que es cuando tú seleccionas un hogar y simplemente no hay nadie que está en ella, o si hay alguien en ella,
no está no te aceptan la entrevista. Que pasa Después, más en las colonias de clases medias y altas, ¿no? Pasa mucho, Leonardo. También pasa en hogares donde vive una o dos personas, que la probabilidad de que no haya alguien pues es relativamente alto, y es una de las razones por las que muchas veces no entrevistamos a tantos jóvenes como era previsible. ¿No? La no respuesta del individuo, una vez que tú tocas un hogar, encuentras una persona elegible, es decir, de 18 años o más, para ser entrevistado, y que además está en la casa, esa ciertamente estamos hablando de entre 50 y 60%, 50 y 60. de tasa de respuesta, que es bastante alta. Pero aquí pues se habla mucho de la tasa de no respuesta y demás, pero lo importante es que quienes no te contestan no esté correlacionado con lo que estamos viviendo. Es decir, que si en una encuesta sobre preferencia electoral, pues quienes no nos contestan sean simpatizantes de un partido, ahí sí te afecta. Pero si la razón es simplemente porque estaban trabajando, pero no está relacionado con su preferencia electoral, pues la tasa de no respuesta no te debe afectar gran cosa. Oye, pues pendientes, mi querido Jorge, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Igualmente, Leonardo. Gracias. Bueno, ahí lo tiene el doctor Buendía.